Introducción a la táctica en ajedrez. Buen día, jóvenes. Vamos a explorar juntos un tema que quizás algunos consideren solo un juego, pero en realidad es una de las herramientas más poderosas que existen para desarrollar nuestro pensamiento estratégico y nuestra capacidad de resolver problemas. El tema de nuestro video de hoy es Introducción a la táctica en ajedrez. Déjenme decirles algo que quizás los sorprenda. Existe un mate en ajedrez que fue descubierto en el año 1496, hace más de 500 años, y que todavía hoy en día se sigue aplicando en torneos profesionales. ¿No es fascinante que un patrón de pensamiento pueda trascender 5 siglos? Bien, jóvenes, comencemos por lo fundamental. Necesito que respondan esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido un objetivo claro en su vida, pero no saben cómo lograrlo? Tal vez querían aprobar un examen muy difícil, aprender a tocar guitarra, o incluso convencer a sus padres que les compraran algo que ustedes querían mucho. Piensen en ese momento. Ustedes tenían muy claro que querían algo, ¿verdad? Eso en ajedrez se llama estrategia. Es el qué, el objetivo, el destino al que queremos llegar. Ahora bien, ¿cómo llegaron a ese objetivo? ¿Qué pasos siguieron? ¿Qué acciones concretas realizaron? Eso es la táctica, el cómo, el camino, los medios específicos que utilizamos para alcanzar nuestra meta. Permítanme darles un ejemplo. Cuando ustedes eran bebés y veían un juguete sobre la mesa, ese juguete era su estrategia, su objetivo. Para alcanzarlo, primero tuvieron que aprender a gatear o caminar. Esos movimientos, esa forma de desplazarse era la táctica. El gran maestro Max Euwe, quien fue campeón mundial de ajedrez, lo expresó de una manera muy clara. Él dijo, la táctica es la observación y la estrategia, es el pensamiento. ¿Por qué comenzamos estudiando la táctica y no la estrategia? Hay una razón muy importante, jóvenes. La estrategia es algo abstracto, algo que acepta matices, interpretaciones diferentes, pero la táctica no. La táctica es concreta. Una jugada funciona o no funciona. ¿Ganas material o lo pierdes? ¿Das jaque mate o no lo das? ¿Es blanco o negro? No hay grises. Pero eso es más fácil de comprender al principio porque los resultados son inmediatos y podemos verificarlos. Ahora quiero que imaginen algo conmigo. Supongan que mañana van a aprender a manejar. ¿Creen que sería buena idea en su primer día de práctica salir a la autopista a 120 kilómetros por hora? Por supuesto que no, ¿verdad? Eso sería una locura. Lo sensato sería comenzar en un espacio vacío. Luego, pasar a las calles tranquilas. Después, a las avenidas con poco tráfico. Y solo cuando ya tengan experiencia, aventarse a la autopista. Pues bien,
Con la táctica en ajedrez sucede exactamente lo mismo. No podemos pretender resolver problemas complejos en todo el tablero si apenas estamos comenzando. Por eso existe un método progresivo que ha demostrado ser muy efectivo. Observen la secuencia. Primero, trabajamos en un espacio reducido de 4 casillas por 4 casillas. Aquí el alumno aprende a ver combinaciones básicas, movimientos simples, sin distraerse con el resto del tablero. Segundo, ampliamos a un espacio de 6 por 6 casillas. Aquí hay más piezas involucradas, más opciones, pero todavía es manejable. Tercero, finalmente trabajamos en el tablero completo de 8 por 8 casillas, donde podemos ver jugadas largas que abarcan todo el espacio de juego. Este método es fundamental porque no podemos quemar etapas. Si intentamos comenzar con lo más complejo, especialmente los estudiantes más jóvenes, pueden perder el interés y la motivación. Es como pedirle a alguien que nunca ha nadado que se lance a la alberca olímpica. Lo más probable es que se asuste y ya no quiera volver a intentarlo. Mi recomendación es trabajar con 3 problemas en cada nivel. 3 en el espacio 4 por 4, 3 en el 6 por 6 y 3 en el 8 por 8. Cada problema debe tener un tema táctico definido y debe incluirse una explicación previa del tema. Y aquí viene un dato que quiero que ustedes recuerden. Practicar con el reloj en ajedrez. Sé que al principio puede parecer estresante tener un reloj contando el tiempo, mientras piensas puede generarte un cierto grado de presión. Pero les voy a decir algo sorprendente. Esta práctica mejora rápidamente su capacidad de atención y agiliza su visión inmediata. Es como cuando un deportista entrena con pesas. Al principio les cuesta trabajo, pero después sus músculos se fortalecen. Y lo mismo pasa con su cerebro, jóvenes. Y ahora vamos a la parte que de manera personal me parece más emocionante. A lo largo de más de 500 años de historia del ajedrez, ciertos patrones de mate se han repetido una y otra vez. Conocer estos patrones es como tener un mapa del tesoro. Si reconoces el patrón en tu partida, encuentras el camino hacia la victoria. Voy a contarles sobre algunos de los más importantes. El mate de Lucena. Este mate fue publicado en el año 1496 por un jugador español llamado Lucena. 1496, jóvenes. Hace 529 años. Pero aquí viene algo interesante, algo que les va a recordar la importancia de dar crédito a quien lo merece. Durante muchísimo tiempo este mate se conoció como el mate de Philidor, atribuyéndoselo a un jugador francés que vivió más de 200 años después de Lucena. Imagínense ustedes, trabajan en algo, lo publican y 10 años después otra persona se lleva el crédito. Por eso hoy hacemos justicia histórica y lo llamamos por su verdadero nombre, el mate de Lucena. ¿En qué consiste este mate? La idea es brillante en su simplicidad. Las piezas atacantes colocan al rey defensor en una situación donde solo tiene jugadas obligadas, no tiene opciones. Y entonces, cuando parece que no hay salida, se hace un sacrificio espectacular. Se entrega a la dama o reina, la pieza más valiosa del tablero, para obligar a la torre enemiga a capturarlo. Y justo en ese momento, el caballo da jaque mate. Déjenme preguntarles algo. ¿Ustedes creen que sacrificar la pieza más poderosa puede ser la jugada ganadora? Reflexionen.
A veces en la vida para lograr algo grande tenemos que renunciar a algo que parece muy valioso en el momento. Esa es una lección que va mucho más allá del ajedrez. Este mate también es conocido como el mate de Lacoste, por el movimiento final del caballo que parece una patada. El mate de Anastasia. Este tiene un nombre curioso que viene de una novela alemana publicada en 1903 llamada Anastasia y el ajedrez. En esa novela aparece un ejemplo de este mate y desde entonces lleva ese nombre. Lo fascinante de este mate es ver cómo el caballo y la torre o el caballo y la dama o reina trabajan en perfecta coordinación. Es como ver a dos jugadores de básquetbol que se entienden sin palabras, que se pasan el balón con precisión milimétrica hasta conseguir la canasta perfecta. En este mate, el caballo bloquea las casillas de escape del rey, mientras la torre o la dama dan el jaque final. El rey está atrapado sin poder moverse, como si estuviera en una esquina sin salida. El mate de Damiano. Damiano fue un ajedrecista y teórico portugués que escribió uno de los primeros tratados importantes de ajedrez, publicado en italiano en el año 1512. Ahora, jóvenes, debo ser honesto con ustedes. Como siempre, debemos de serlo en el ámbito académico. Gran parte de la obra de Damiano era copia de trabajos anteriores, incluyendo el de Lucena. Pero bueno, este mate lleva su nombre, hasta que se demuestre lo contrario, como dice el dicho. Este tipo de mate aparece frecuentemente en aperturas muy violentas, donde los dos jugadores se atacan mutuamente con enroques opuestos. Imaginen dos equipos de fútbol americano corriendo uno contra el otro con toda su fuerza. Esa es la intensidad de esas posiciones. El mate consiste en una serie de sacrificios de torres que abren la columna hacia el rey enemigo, culminando con un mate de dama. El mate de Murphy. Y aquí, jóvenes, tengo que contarles una historia que me parece fascinante y que ilustra algo muy importante sobre el talento y las decisiones en la vida. Paul Charles Murphy nació en 1837 y murió en 1884. Vivió solo 47 años, pero en esos 47 años este hombre fue uno de los genios más brillantes que ha visto el ajedrez. En 1857 ganó el torneo de Nueva York. Después viajó a Europa para enfrentarse a los mejores jugadores del mundo: Lowenthal, Harrwitz, Barnes, Beer, Andersen. ¿Y saben qué pasó? Los venció con facilidad. Solo quedaba un rival, Staunton, considerado el mejor jugador del mundo en ese momento. Pero Staunton, y esto es muy interesante, evitó por todos los medios posibles jugar contra Murphy. Su excusa, que estaba muy ocupado preparando las obras completas de Shakespeare. En realidad probablemente tenía miedo de perder su reputación. Cuando Murphy vio que era imposible enfrentar a Staunton, regresó a Estados Unidos y nunca más participó en competiciones. Su carrera competitiva duró solo 2 años. 2 años en los que fue invencible y luego se retiró para siempre. Imaginen eso, jóvenes. Ser el mejor del mundo en algo. A los 22 años, no tener rival y decidir retirarse. Su gran pasión después del ajedrez fue la música lírica, la ópera. Y precisamente su mate más famoso lo dio durante el entreacto de la ópera Norma en Bellini, en París, en 1858. El mate de Murphy consiste en sacrificar la dama para que la torre pueda dar jaque mate en la octava fila, aprovechando que el rey enemigo no tiene casilla de escape. El mate de Boden. Este mate apareció en una partida amistosa entre Schulder y Boden en Londres, en 1860. Es un tema muy interesante que generalmente aparece cuando hay enroques largos,
con ambos jugadores atacando violentamente. Este mate nos sirve para ver el potencial de ataque de los alfiles. Muchas veces vemos los alfiles tan lejos del centro de la lucha que parecen no participar en la acción. Pero de pronto, con una o dos jugadas precisas, estos alfiles cruzan diagonales largas y dan un mate fulminante. Es una lección importante. Nunca subestimen piezas que parecen estar fuera de juego. A veces las mejores oportunidades vienen de donde menos las esperamos. Además de estos mates clásicos que llevan nombres históricos, existen temas tácticos que se repiten constantemente en las partidas. Conocer estos temas es como aprender vocabulario en un idioma nuevo. Cuantas más palabras conoces, mejor te puedes expresar. Déjenme explicarles los más importantes. El ataque doble es un ataque simultáneo de dos piezas enemigas. El caballo, por su movimiento peculiar en forma de L, es el maestro absoluto de esta técnica. Piensen en un partido de fútbol. Dos delanteros se desmarcan al mismo tiempo en direcciones opuestas. El defensa solo puede cubrir a uno. Tiene que elegir y siempre perderá uno de los dos. Eso es un ataque doble. La clavada. Aquí una pieza inmoviliza a otra del bando contrario. La pieza clavada no puede moverse porque detrás de ella hay otra pieza más valiosa que quedaría expuesta. Es como cuando están en una fila en el supermercado. No pueden salirse porque bloquearían a todos los demás. La diferencia es que en ajedrez, si te sales de la fila, pierdes algo muy valioso. Quizás tu dama o tal vez tu rey. La torre y el alfil son especialmente buenos para ejecutar clavadas por su movimiento en líneas rectas y diagonales. La desviación. Este es uno de mis temas favoritos. Consiste en forzar a una pieza defensora clave a abandonar su posición para obtener ventajas. Una comparación deportiva. Imaginen un partido de básquetbol. Hacen una finta, el defensa se mueve para cubrirlos y justo en ese momento pasan el balón a su compañero, que se quedó completamente libre. Eso es desviación. Saca de su posición a la pieza que está defendiendo algo importante. El jaque descubierto. Al mover una pieza, descubres el ataque de otra pieza que estaba detrás. Es uno de los recursos más devastadores, porque das dos amenazas simultáneas. La amenaza de la pieza que moviste y la amenaza de la pieza que descubriste. Existe una maniobra famosa llamada el molino, que consiste en dar jaques descubiertos repetidamente, capturando piezas enemigas en cada movimiento. Es como una máquina trituradora que no se detiene. En 1925, en una partida entre Torre y Lasker en Moscú, se dio uno de los ejemplos más famosos de esta técnica. Las blancas literalmente destruyeron la posición de las negras con una serie de jaques descubiertos. Los rayos X. Este es un concepto fascinante. Una pieza ejerce su acción a través de otra pieza del mismo bando. Es como si la pieza de adelante fuera transparente y la de atrás pudiera ver y atacar a través de ella. Muchas veces los jugadores piensan que tienen una pieza clavada, que está inmovilizada, pero resulta que detrás de esa pieza hay otra que está ejerciendo presión por rayos X. La atracción. Obligas al rey enemigo a moverse hacia una casilla donde será vulnerable. Lo atraes con un sacrificio aparentemente ventajoso para él. Es como tender una trampa. Pones un cebo atractivo, el rey captura a tu dama pensando que está ganando y justo en ese momento cae en la trampa y recibe jaque mate. Un ejemplo brillante de esto ocurrió en la partida entre Reti y Tartakower en Viena en 1910. Las blancas sacrificaron su dama para atraer al rey negro a una casilla fatal y a la siguiente jugada dieron mate. La jugada intermedia.
Esta es especialmente traicionera. Quiero que pongan mucha atención. Durante una secuencia de capturas de piezas, normalmente esperamos que nuestro oponente recupere inmediatamente la pieza que perdió, ¿verdad? Es lo lógico. Pero a veces, en lugar de recuperar la pieza de inmediato, el oponente intercala una jugada aparentemente diferente. Una amenaza tan fuerte que cambia totalmente el resultado de la combinación. Es como cuando están en una discusión y tienen preparados todos sus argumentos en orden, pero la otra persona de pronto saca un argumento inesperado que no estaba en el guión y tienen que repensar toda su estrategia. En el año 2000, en una partida entre Kramnik y Topalov en Mónaco, las negras tenían que recuperar una pieza en H6, pero en lugar de eso, jugaron caballo B3, amenazando mate en C1. Esa jugada intermedia decidió la partida. Ataque sobre la octava línea. Durante las primeras fases de la partida, los reyes suelen estar en la primera y octava fila, protegidos por una barrera de peones. Si el rey no tiene una casilla de escape, esto puede ser motivo de una combinación táctica devastadora. Es como estar atrapado en un callejón sin salida. No importa qué tan fuerte seas, si no tienes por dónde escapar, estás en problemas. Ataque sobre la séptima línea. Frecuentemente aparece este tema cuando hay torres dobladas, es decir, dos torres en la misma columna apoyándose mutuamente. Su poder ofensivo se multiplica. Es como tener dos tractores trabajando juntos en un solo lugar. Lo que uno no puede mover, lo mueven entre los dos. Antes de concluir, quiero hablarles sobre algo fundamental: el método de aprendizaje. El camino debe ser progresivo y debe alentar su autoestima. Por eso les recomiendo este sistema de trabajo. 3 problemas en el espacio 4x4, con temas tácticos definidos. 3 problemas en el espacio 6x6, aumentando la dificultad. 3 problemas en el espacio 8x8 para el desafío completo. Cada nivel debe incluir una explicación previa del tema que van a trabajar. La idea es allanar el camino, que no vean barreras infranqueables, que no se sientan abrumados. Esto incentiva la búsqueda de soluciones y fortalece su confianza en ustedes mismos. ¿Y saben qué es lo más importante de todo esto? Que no se trata solo de resolver problemas de ajedrez. Se trata de desarrollar una forma de pensar, observar con atención, analizar opciones, calcular consecuencias, tomar decisiones bajo presión, pensar varios pasos adelante. Esas son habilidades que les van a servir en matemáticas, en física, en su vida profesional, en sus relaciones personales, en todo prácticamente. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Déjenme sintetizar los puntos más importantes que hemos visto hoy. Primero, la táctica es el cómo alcanzamos nuestros objetivos, mientras que la estrategia es el qué queremos lograr. La táctica es concreta, verificable, y por eso se estudia primero. Segundo, el aprendizaje debe ser progresivo, de lo simple a lo complejo. Comenzamos en espacios reducidos de 4x4, luego 6x6, hasta dominar el tablero completo de 8x8. No podemos quemar etapas. Tercero, existen patrones clásicos de mate que han trascendido siglos. El mate de Lucena desde 1496, el mate de Damiano desde 1512, el mate de Anastasia, el mate de Morphy, el mate de Bode. Conocer estos patrones es como tener un mapa que nos guía hacia la victoria. Cuarto, los temas tácticos son recursos concretos que podemos aplicar. El ataque doble, la clavada, la desviación, el jaque descubierto, los rayos X, la atracción, la jugada intermedia y los ataques sobre las líneas críticas del tablero. Pero más allá de todo lo técnico, jóvenes, quiero que comprendan algo fundamental. Estos patrones de pensamiento desarrollan habilidades que les servirán toda la vida.
Observación atenta, análisis de posiciones, cálculo de consecuencias, toma de decisiones bajo presión, pensamiento secuencial. El ajedrez es mucho más que un juego de 64 casillas. Es un gimnasio para la mente. Es un laboratorio donde pueden experimentar, equivocarse y aprender sin consecuencias graves. Es un arte que combina lógica y creatividad. Cada vez que ustedes resuelven un problema táctico, cada vez que se encuentren una combinación ganadora, estarán fortaleciendo conexiones en su cerebro que les ayudarán a resolver problemas en todas las áreas de su vida. Les voy a dar una reflexión ya para finalizar. Murphy fue el mejor jugador del mundo a los 22 años y se retiró porque ya no tenía rival. Tuvo 2 años de gloria absoluta y luego decidió dedicarse a su otra pasión, la música. ¿Cuál es su pasión, jóvenes? ¿Qué están dispuestos a dominar en la misma intensidad con la que Murphy dominó el ajedrez? No tiene que ser ajedrez, puede ser música, la ciencia, el arte, los deportes, lo que sea. Pero encuentren esta pasión. Estudien los patrones, dominen los fundamentos, practiquen con dedicación. El talento es importante, sí, sin lugar a duda, pero el método, la práctica constante y el aprendizaje progresivo son los que realmente nos llevan hasta la excelencia. Les invito, jóvenes, a que practiquen estos conceptos, a que se equivoquen sin miedo, a que celebren sus aciertos y, sobre todo, a que disfruten del maravilloso proceso de aprender. Recuerden siempre, jóvenes, cada gran maestro fue alguna vez un principiante que no se rindió. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta, comenten y compártanlo. Saludos.